Entrevistas en Icodun Daute Radio. Los próximos 40 minutos hasta las 8:05 en dos bloques de 20 minutos estaremos conversando, lo anunciábamos en el sumario de contenidos y antes de esta última canción, que por cierto me acabo de dar cuenta que invertimos el orden de la escaleta. La canción era precisamente para dividir esta entrevista próxima, pero bueno, ponemos publicidad dividiendo los dos bloques. Tenemos con nosotros a Marcela Rodríguez Acosta, una mujer trans chicharrera, que si no es chicharrera ya ella ahora nos lo va a aclarar, que nos va a dar su testimonio de cómo eran aquellos años en nuestra sociedad tinerfeña siendo una mujer trans. Ella viene acompañada de dos grandes amigos de esta casa, el presidente de Libertrans, Yelko Fernández, y de Asai Pérez, también directivo de Libertrans, dos hombres transexuales. Antes que nada, los saludos, y me van a permitir dejar a Marcela para el final. Yelko, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, como siempre en casa. Buenas tardes, Asai. Muy buenas tardes. Y gracias a los tres, a ustedes dos y a ella, por venir desde Santa Cruz. Marcela, muy buenas tardes y bienvenida aquí a esta casa de la radio del Noroeste. Buenas tardes, encantada. Decía Marcela, bueno, el tiempo más o menos frío aquí en el norte, pero bueno, más o menos está agradable, ¿no? No, sí, agradable, sí, pero claro. ¿Hay algún problema con el micrófono de Marcela, que no está haciendo una mala conexión? A ver ahora, Marcela, porque no sé... A ver. ¿Tendrá algún No. Hay algún problema con el micrófono de Marcela que Gema Linares lo va a arreglar. No estaba saliendo la voz de ella al aire, aunque sí se ha escuchado, pero del propio ambiente del locutorio. Igual cambiamos el micrófono 2 por el 3. Prueba el 2, a ver si podemos... a ver, Marcela, ahora. Un momentito. Es que le estaba diciendo a Gema que tenía el micro apagado. Vamos a ver si a la cuarta va la vencida. Marcela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Pégate bien al micrófono un poquito más. Ahí. Bueno, pues eso. Hablar de cómo eran aquellos años. ¿Qué suponía? No te importa que diga la edad, ¿no? Son 64. Para nada. 64 me decías. ¿Qué suponía ser una mujer trans en aquellos años cuando tú eras una mujer joven? Bueno, si te digo la verdad, yo no sabía lo que era una trans hasta hace unos años. Así que no suponía lo que suponía en esa época, lo que suponía no ser mujer trans, lo que suponía ser maricón. Eso era más peor que ser una mujer trans. Porque en aquellos años el concepto de... Tú siempre te has sentido una mujer y Sí. sin embargo la sociedad no te veía sino como un maricón. Exacto, siempre. Como a todas mis amigas y a tantas compañeras que habíamos en esa época, claro. El ser femeninas era aparte. Cuando nos reuníamos, como le contaba antes a Yelko, en el parque, en la avenida de Anaga, ya de noche, porque de noche éramos como los murciélagos. De noche nos reuníamos porque de día hacíamos una vida más cotidiana, más de diario. Pero luego, claro, yo incluso la transexualidad la empecé a vivir con 17, 18 años, porque yo era una niña trabajando en un taller de mecánica y lavando coches. Yo no era mecánica, pero lavaba coches. Uh-huh. Entonces ahí pues fui un poquito viendo cómo venía la vida y luego ya fui aprendiendo un poquito pues lo que me venía encima. Porque yo desde siempre, bueno, en mi propia casa, pues mi hermana, mi familia, pues yo era una niña, porque mi forma de ser amanerada como yo sola. Entonces, claro, todas mis cosas eran de niña. Entonces lo mío no se podía ocultar ni en una bolsa plástica que me hubieran metido. Sin embargo, trabajabas en un taller lavando coches, que no era, bueno, obviamente las mujeres y los hombres hoy en día trabajan y deben de trabajar en oficios similares, sin ningún tipo de discriminación por ser hombre o mujer. Hoy. Por ser hombre trans o mujer trans, pero en aquellos años, ¿no, verdad, Marcela? En aquellos años no era así. Eso tiene su cosa. Trabajaba porque era un niño en esa época, porque iba como un niño a trabajar, yo era manerada
Y claro, un niño. Pero si llega a ser unos años más adelante, cuando ya yo empecé a maquillarme un poquito, a pintarme las uñitas y demás, ya no era lo mismo. Ya ese fue cuando fue cambiando mi vida y mi mundo. Que fue a partir de los 15, 16 más o menos. Sí, más o menos, sí. Que es cuando ya tú dices, es que yo realmente soy una mujer. Siempre me he sentido así, pero ya querías exteriorizarlo también socialmente. Yo claro. la verdad es que no sabría decirte cuando me empecé a sentir mujer. Porque yo desde muy jovencita, yo desde niña no era niño. Claro, Porque yo recuerdo empezar a tener uso de razón. Y yo, por ejemplo, en esa época, la verdad que los reyes en mi casa, pues, brillaban por su ausencia. Porque mi padre, el pobre, pues, tenía su historia y betunaba zapatos en la plaza de Tazacorte en La Palma. Por eso tú antes, cuando yo Exacto. dije, claro, digo, mujer chicharrera, y ya ibas a saltar y decir, no, eres palmera. Sí, siempre me gusta porque, claro, mi madre siempre tuvo tan a gala Claro. el ser palmera y mi padre y demás, pues yo soy una traidora, yo soy chicharrera. Lo que pasa es que nací en La Palma. Tú eres como el eslogan ese, chicharrera de corazón. Sí, ¿no? sí, total. Pero eres palmera. De corazón, de pulmón, de todo. Entonces, claro, y ya te digo, yo la transexualidad la empecé a vivir desde muy jovencita, pero claro, yo la transexualidad no sabía lo que era. La descubrí al cabo de los años. Entonces yo lo que descubrí con el tiempo es que yo era una niña. Los reyes, como te decía hace un momento, los reyes en mi casa, pues mi madre era la única que trabajaba, porque mi padre, aunque lo digas la verdad, me da igual. Me da igual, pero que no quiero ofender a mi padre porque también fue una persona extraordinaria. Lo que pasa que de joven era un cabra loca también. Era guapísimo, las mujeres lo perseguían. Entonces, claro, le metió cuernos a mi madre, vamos, más que ciervos hay en un bosque. Entonces, claro, mi madre era la pobre, la que se rompía el lomo y trabajaba para sacar a mí y a mis 5 hermanos adelante. 5 hermanos. Sí, 6 conmigo. Entonces, 3 transexuales. ¿Ah, sí? Sí, Pero 3, tú y 2 más. sí, claro. Quiero decir, 3 y 2 2 hermanos. tres y No, dos son 3. no, pero digo, no, pero por decir transexuales, pero mujeres transexuales o ellos, o hombres transexuales. No, mujeres transexuales. mujeres transexuales, Ajá. sí, como yo, Ya. como yo. Y Está mi hermana Aroa, que es muy conocida, por ejemplo, en Santa Cruz, por el mundo del espectáculo, la parodia, pues de hacer monólogos. Ha trabajado en Mírame Televisión con Artiles y siempre ha estado un poquito... pégate un poquito más al micrófono. Ahí, sí. Un poquito metida dentro de lo que es la farándula. Y mi hermana la gitana, bueno, Juan Esteban, voy a decir Juan Esteban, porque también era transexual, pero luego se juntó, como dicen los gitanos, se juntaron con un chico de Las Palmas y cuando murió llevaba ya 42 años con el chico este de Las Palmas. Ajá. Entonces hace como 27 o 28 años reconoció a un hijo que tenía una lesbiana. Otra historia que te tengo que contar. Eso está diciéndoselo a Yelko. Sí. Otra historia que te tiene que contar. Otra Yelko. historia, sí. Entonces, claro, mi hermano reconoció a este niño como hijo suyo, porque claro, la chica pues trabajaba en un mundo que además no veía ella que ella estuviera facultada para llevar a ese niño adelante. Entonces mi hermano pues lo reconoció como su hijo. Y le dio sus apellidos. Le dio sus Y apellidos. se los dio como hombre, digamos, ¿no? Es lo que... Exacto, Ya. entonces ya mi hermano, por el rollo del niño, Ya. porque mi hermana también, pues claro, por eso me cuesta a Claro, veces claro. definirlo de chico entiendo. o de chica, porque claro, él, aparte de su pareja, llevaban al niño al colegio, eso hace 30 años. Entonces, claro, el niño, las lenguas, entonces, claro, ya tuvo un poquito que disfrazarse, para que no estuvieran los niños con el corridile. Para que la sociedad no lo machacara, hablando. Y la sociedad, pero la del colegio, porque él de Sí, todas bueno, en aquel maneras caso. pasaba, pero para que no estuvieran diciendo que de todas maneras lo decían igual, porque al fin y al cabo, pero él trató de dar esa imagen para que al niño no lo machacasen con que tu padre el maricón, ni tu padre esto, ni tu padre lo Marcela, yo te escuchaba en esas jornadas del colectivo LGBTI en Santa Cruz, y la verdad es que me sorprendió muy positivamente tu intervención por tu espontaneidad y por tu testimonio, la naturalidad con la que hablas, con la que cuentas tu experiencia, y además porque dices las cosas por su nombre y punto, ¿no? Lo cual me parece importante en esta sociedad que muchas veces se intenta disfrazar de tantas cosas, de tantas vueltas para llegar al punto que se quiere llegar, ¿no?
y este preámbulo te lo digo porque entiendo que con la edad que tú tienes, y lo decías al principio, en aquellos años, entiendo que, sobre todo en la adolescencia, lo pasarías, pregunto, no lo pasarías bien a la hora de salir a la sociedad con tu identidad como mujer. No, bien para nada. Además, tardé tiempo, yo estuve aislada, como quien dice, en mi casa, en mi mundo de mi familia. Mi hermana la mayor, porque la mayor de los 6 hermanos es mi hermana Toña. Entonces, claro, en mi mundo estaba entre mi hermana, mi casa, porque yo no conocía el mundo de lo que era la transexualidad ni la homosexualidad a nivel calle. Entonces, claro, ya fui evolucionando y ya cuando conocí esto... Sí. Cuando conocí esto fue ya cuando abrí las alas. Y ya yo descubrí lo que es la calle y lo que era un maricón, por decir la palabra, como dices tú, con claridad, porque para qué voy a estar disfrazándola. Descubrí cuando ya conocí la calle, porque conocí una amiga que vino con mi hermana la gitana, entonces ya empecé a salir a la calle y conocí el mundo donde yo me veía identificada. Entonces ya cuando dije, uy, para detrás ni para coger impulso. Entonces ya conocí el mundo de la noche, de la calle, y lo habido y por haber, y dije, este es mi mundo, y aquí estoy después de casi 50 años. Coger el mundo por montera y asumir esa realidad, pero cuando tú escuchas hoy en día, y mucho hay por conseguir todavía, y aquí están 2 directivos de esa asociación, Libertrans, 2 hombres trans, que junto a otros colectivos como Algarabía, etcétera, están luchando por conseguir todos esos derechos sociales para las personas trans, tanto hombres como mujeres, que tú lo decías en esas jornadas, alucinabas, ¿no? Con los derechos que se han ido consiguiendo, porque cuando tú eras una mujer joven, y no tan joven ya, pues lo que hoy en día se está consiguiendo te parecería impensable, ¿no? Sí, por eso te digo que lo de niño lo pude vivir de otra manera, porque luego ya cuando fui ya siendo más adolescente fue cuando ya vi lo que realmente era la vida. Porque, por ejemplo, yo trabajé porque era de niño, pero cuando ya yo me hice más niña, el conseguir un trabajo era algo horrible, no había forma, por mi obesidad, por mi forma de vestir y por mi manera de ser, trabajo en ningún lado. Entonces pedir trabajo, la gente como yo, vamos, no nos daban trabajo, vamos, ni limpiando calles, era horrible. Pero bueno, así fuimos evolucionando y aquí estamos. Bien. Después de tanto tiempo. A mí me gustaría que también Yelko y Asai entraran en la conversación, para que además de una entrevista sea eso, una conversación. Para ustedes dentro de Libertrans, conocer una mujer con la personalidad, con la impronta, con las ideas tan claras y con una edad ya que la experiencia le da un punto de sabiduría también y de decir las cosas por su nombre. ¿Qué ha significado para ustedes conocer a Marcela, Yelko? Es que se lo digo constantemente, ella me pelea, pero esta mujer que ven aquí es una mujer de bandera. Para nosotros es la persona que tenemos la referencia de poder conocerla, de que nos cuente su historia. Yo pasaría horas y horas escuchándola, porque nos ha quitado un montón de piedras en el camino. No me canso de decirle gracias, me pelea muchísimo, porque se lo digo, y no hace falta que lo diga en radio, se lo digo en privado. Nos ha quitado muchísimas piedras del camino y hay que ser humilde y decir gracias, porque gracias a ella y personas como ella que lo han pasado muy mal, nosotros ahora mismo podemos salir a la calle y decir soy un hombre trans. ¿Qué pasa? Eso es a lo que yo iba, Yelko, porque claro, yo no me veo como tú me ves, porque claro, la lucha mía yo no la viví sola. Entonces la viví con mi amiga Vargas, con mi amiga La Manoli y con tantas que éramos como ese grupo. Entonces éramos Sí, que se formaban ustedes una coraza entre todas ustedes, ¿no? Éramos como una coraza, era un mundo nuestro, donde estábamos en un mundo aislado completamente. Entonces yo era feliz en ese mundo. Luego ya fuera de ahí la cosa cambiaba. Eso, ¿no? Cambiaba. Lo de por la calle, por los coches, maricón, buje, vacioleta, eso eran gritos. Y para definirnos como maricones, eso era, vamos, lo más normal del mundo. Cualquier discusión no. Cualquier mirada, cualquier cosa. Por eso yo me rebelé contra el mundo. Yo estuve, después de que mi amiga Francisca viniese a mi casa y yo me espabilé,
ella vino y yo, una amiga también transexual. Entonces ella vino a mi casa y yo conocí a esta transexual porque la trajo mi hermana, ¿no? Entonces, claro, yo, cuando yo conocí el mundo verdaderamente de lo que era la transexualidad, bueno, eso tardaron años en venir la palabra transexual, la conocí al cabo de muchos años. Pero yo cuando conocí a Francisca, que era otra persona como yo, vino. Entonces empezamos a hacer amistad, ya empezamos a salir a la calle por la mañana, íbamos a dar una vueltita, íbamos a un bar, íbamos para allá. Sí, hacer una vida normal, porque hasta ese entonces, digamos, solo era por la noche. Exacto, sí. No, bueno, y también te encontrabas desubicada, digamos. Bueno, ahí más bien la vida mía era familiar. Ya. El taller, mi casa, el taller, mi familia. Pero ya cuando sí conocí a esta amiga, yo fue como ver, vamos, los cielos abiertos. Entonces ella, yo me acuerdo que la pobre al lado mío ahora era una monja de clausura, porque era noble, una persona increíble. Pero claro, yo salía y yo como era tan cohibida, entonces claro, cuando íbamos por la calle, ella veía que me miraban, porque aparte a mí, no ya por ser transexual, porque yo no podía negar porque era afeminada, era muy femenina, y aparte tenía obesidad mórbida. Entonces yo con 17, 18 años pesaba pues 120 kilos, 125, 130, 140, en toda esa etapa de mi vida. Sí. Entonces lo mío ya no era el rechazo solo por ser transexual. Únelo a la obesidad y eso ya se te hunde el mundo. Yo pasé lo más grande de mi vida siendo gorda y maricón. Porque me sentía, había momentos en la vida que me sentía pero humillada. Yo no quería ni estar en este mundo. Yo me peleaba conmigo misma y con la gente. Yo tuve una época que me encerré en mi casa, que no salí durante varios años. Solo lo justo y necesario. Porque yo no quería ver a la gente, no quería, porque yo me sentía humillada, pero eso analizándolo desde ahora, desde el punto de vista que tengo ahora. Con el de antes no, porque eso yo no llegaba, veías esa perspectiva. No tenía la capacidad de poder verlo como lo veo hoy en día. Entonces lo sufría. Yo tuve unos años que salía a la calle y me miraban, yo me cagaba en la puta madre del más pintado que se me pusiera por delante. Entonces, claro, porque ya eran tantas burlas, tantas humillaciones, que a la más mínima yo no tenía que ver con nada. Claro, yo veía por la calle y venían 4 personas caminando, pues vamos a poner tanto hombres como mujeres, y venían de frente y yo veía que se daban con el codo para señalarme a mí. Eso lo viví yo, que lo tengo grabado en mi cerebro para los restos de la vida. ¿Te sentías observada? No, me sentía... Observada de mala... No. Me sentía una mierda. No, pero tú te sentías... Que te estaban... Humillada no, porque no quiero emplear la palabra porque no me humillaban. Yo lo que me llenaba era de rabia. Exacto, sí. Porque la humillación yo no la llegaba a ver. No, claro. Entonces yo lo que a mucha gente le llegué a decir, pero hijo de la Gran Bretaña, no voy a usar la misma palabra siempre. Porque los vi y digo, pero ¿no ves que me están viendo? Yo también te estoy viendo. ¿Por qué le das con el codo para que me miren si yo te estoy viendo? Ahí es cuando yo ya me volvía loca. Claro, pero es que es normal. Y me acordaba de la familia que vivió desde este siglo hasta la edad de Cristo. Totalmente. La verdad es que el testimonio de Marcela Asay es un testimonio de lucha, de una introspección, sobre todo en su etapa como adolescente, de mucho sufrimiento, pero después de salir, sobre todo con esa amiga que ella decía antes, Francisca, ¿no? Sí. De salir ya en la cotidianeidad del día a día, y es un ejemplo para estas generaciones más cercanas a vuestra edad, bueno, más a la tuya, Saya. Yelko está en los 50 y algo, ¿no? Pero quiero decir que en cualquier caso es un ejemplo, su testimonio, para que lo escuchen esas personas, mujeres y hombres trans, jóvenes, adolescentes incluso, o incluso preadolescentes que están ahí, que tienen esos dudas, esos miedos, ¿no? Sí. A mí me encanta escucharla porque escuchándola me siento privilegiado hoy en día y me gustaría que todas las personas que nos escuchan y las personas trans más jóvenes pues vean que bueno, es verdad que aún quedan muchos pasos para dar, pero que hemos logrado mucho. Y además me gusta escucharla porque nos recuerda que existe una deuda histórica con el colectivo trans, derechos que fueron vulnerados,
y veníamos en el camino y nos iba contando, ¿no?, historias que vivió y cómo incluso la policía utilizaba a las personas trans como conejillos de indias para cualquier cosa como sospechosas y, ¿sabes? Y las privaban de su libertad solo por el hecho de ser y existir. Sí, Esto es muy por ser fuerte, esto es muy transexuales, fuerte, ¿eh? Por ser transexuales. Yo les venía contando antes que yo de un mes llegué a estar hasta 20 días en comisaría. Y no por delitos, que también hice mis cosas para que me pudieran haber detenido, porque yo tuve peleas. Bueno, yo era guerrillera porque yo me peleaba con el mundo. Porque incluso cuando estuve por la zona de Miraflores y demás, porque era el mundo donde yo me sentía segura. El resto del mundo para mí era como otro mundo. Sin embargo, cuando yo conocí la calle Miraflores, un barrio de prostitución, pero claro, es donde las amigas mías iban en algún momento, pues en el mundo de la noche, o la avenida Danaga, o el Parque García Sanabria. Entonces, claro, yo me aislaba de una manera increíble, pero también hay que ver las personas, las anteriores a mí, de 20 años, 30, no muchas más, la vida también que pasaron, porque yo te puedo contar de cuando yo era joven, oír historias, según ahora gente joven la oye de mí, yo oí amigas mías mayores que yo, como cuando venía el carnaval, bueno, no el carnaval, las fiestas de invierno que nos dejó el dictador. Sí, que se llamaban fiestas de invierno. Que nos dejó el dictador, porque me da ganas de decirlo, el hijo de la gran puñeta. Nos mandaban, por ejemplo, mi amiga Dionisia, como la Caviria, como tantas más, una semana, 10 días antes de carnavales, hacían redadas por la noche y en sitios, por ejemplo, el Bar La X en la Plaza de Boiles. Sí, lo conozco. Era un que ya sitio, no existe, ¿no? No, pero era un bar famosísimo. Famosísimo porque era donde la gente como yo nos reuníamos. Entonces ahí hacían redadas y en más zonas, la avenida Danaga, el parque, donde realmente nos reuníamos, las batidas eran increíbles. Y había gente, por ejemplo, que no hacía la calle, pero se sabía que eran homosexuales. Gente incluso más bien situada que yo, porque yo nunca tuve una buena situación, pero le planté cara al mundo. Pero entonces, claro, se detenían 5, 10 días o 15 antes de las fiestas de invierno. Y para que no estuvieran en el carnaval. No, ahora te cuento. No solo para que no estuvieran, sí podían estar. Esas amigas mías llegaron es que me emociono y me da rabia. Llegaron a estar en comisaría y fregar la comisaría. Fregar la comisaría. ¿Qué dice? Qué bárbaro. Fregar la comisaría, Yelko. Fatal. Y luego encima, la multa eran de 10 o 15.000 pesetas. Tenías que ver a la familia. Mi hermano también tuvo que pagar una multa de 10.000, que la pagó mi madre. Recaudando dinero por todos lados. Para sacarlo. Entonces, claro, eso pasaron y era cada momento, bueno, eso en los carnavales, pero el resto del año igual, porque te aplicaban la peligrosidad social. Mi hermano también la tuvo. La ley de la famosa ley de vagos y claro, maleantes. por eso decimos que tenemos una deuda. Claro. Tenemos una deuda porque han marcado historia. Y yo digo, por ejemplo, en este caso porque está Marcela aquí delante, cuando Marcela habla, que el resto callemos. Porque nos tiene tanto que enseñar, pero tanto que enseñar, y tenemos tanto que agradecerle, que lo mínimo es guardar silencio para que ella hable. Es lo mínimo. Por supuesto que sí. No, pero ya te digo, eso era horrible. La época, con lo que ese cabrón mamó de dinero, que vamos, el paso de meidad, y lo que no es el paso, la de millones que tiene la familia que dejó detrás. Y cómo hacían eso para sacar dinero a los homosexuales, por el hecho de ser homosexuales, porque no solo por estar en el carnaval, porque salíamos. Lo que pasa es que, claro, la que estaba dentro, que no podía pagar la multa, ya ese carnaval se lo perdía. Claro. Y era la única forma en el año que podíamos, las que nos sentíamos las transexuales, era la única forma en el año que nos podíamos vestir de mujeres. De sentirse ustedes como eran. Vestirnos de mujeres. De sentir vuestra identidad. Y luego también los gays que les gustaban vestirse de mujer, en el resto del año no había forma que eso se lograra. Por llevar un pantalón de campana y una blusa femenina, yo fui detenida un montón de veces. Yo tengo amigas como la Varga, la Manola, muchísimas más, por el hecho de ir con una camisa estampada, que en esa época estaba... Voy a contar una anécdota con eso último que decías. Yo soy de La Laguna y viví en Santa Cruz muchos años, en la Cruz del Señor. Y bueno, me vine para el norte en el año 92, o sea que he vivido en Santa Cruz, tengo 61, pues imagínate, hasta entonces, ¿no? Y recuerdo yo de joven, en la avenida de Venezuela, Marcela, yo tendría 17 años o por ahí,
y llevaba unos pantalones de campana, de pana canela, ¿no? ¿Te acuerdas de aquellos pantalones de campana y de pana, ¿no? Además. ¿Me lo dice o me lo cuenta? Y llevaba, porque era la época, era la moda, Sí, claro. y llevaba unos suecos Sí. de corcho. Yo los tuve. Que eran marrones, marrón oscuro, y el tacón era Así, como como de un corcho, medio sí. palmo, pero yo no soy homosexual. Que te lo tapaba la campana del claro, pantalón. pero me gustaba y había otros amigos que también. Sí. O sea, los heterosexuales también llevaban esa moda, Sí, claro. sí, sí. Bueno, pues yo recuerdo Cierto. caminando por la avenida de Venezuela a las 4 de la tarde, un sábado, un viernes, no sé, y de repente pasar un coche para arriba, como para el barrio de la Salud, y gritarme 2 tíos o 3, ¡maricón! Y yo quedarme... O sea, que lo que tú estás contando era una realidad diaria en esta sociedad. Que sí, vamos, real. Y todo es poco lo que se pueda decir. Y ya te digo, calificativos, te dije 2 o 3, pueden haber cientos. Sí. Cientos. Y de noche y en los coches, pues cuando nos sentábamos en los grititos, apedrearnos. ¿Sí? Sí. Venían bandas de noche en coche y Increíble. con piedras y nos apedreaban en el puente Serrador. Increíble. Bueno, vamos a escuchar unos minutos de publicidad. Faltan 10 para las 8, estaremos después unos 15 minutitos más conversando con Marcela. Escuchamos mensajes comerciales. Noroeste 7, con Narciso Ramos y Coden Daute Radio, FM 91.4. Bueno, 15 minutitos más por delante, hasta las 8:15 estaremos conversando en esta entrevista, más que una entrevista, una conversación con Marcela Rodríguez Acosta, mujer trans, palmera, residente en Santa Cruz, y aquí acompañada, por supuesto, de 2 grandes amigos, de Yelko y de Asai, presidente de Libertrans y directivo también de esta asociación. Marcela contándonos su testimonio, su vida, su experiencia, su percepción de cómo han cambiado las cosas y de cómo deben de seguir cambiando todavía, porque hay muchas cosas, ¿no es verdad, Marcela? Entiendo, estoy seguro, porque además lo vivo y lo hemos hablado con Asai, con Yelko, con Charlie de Algarabía y con amigos y amigas que tengo, tanto homosexuales como trans, hombres o mujeres, y también en los menores trans, que está esa gran asociación Crisalis, donde todavía hay, por ejemplo, y sé que esto te va a enervar, pero que a mí me ponía la sangre, me hervía hace 1 año y pico, cuando aquella guaguita en Madrid de Hazte Oír, de esa asociación ultracatólica, ultraconservadora, por favor, sacaba, los niños tienen pene, las niñas vagina, y negando la condición de los menores trans. Todavía hay muchas cosas por cambiar en esta sociedad, ¿eh? La guaguita está todavía ahora por Madrid. Creo que estos días atrás ha estado con otro Por el feminismo, con sí. otro eslogan y demás. Ha estado rodando. Contra el feminismo. Pero sí. hay que tener valor. Yo ya con esto y con lo último ya de curar a los homosexuales, yo ya no puedo caer en una indignación más grande. Yo no sé cómo esto, la sociedad, no, si tanto nos entienden y tanto la homosexualidad está tolerada, todo el mundo presume de tener un amigo gay, porque en cualquier problema, cualquier situación, para quedar bien con un transexual, con un gay, no es que yo tengo muchos amigos gay, ay, qué divinos quedan los hediondos todos, Sí, es verdad. qué divinos quedan. ¿Por qué tienes que decir que tienes muchos amigos gay? Los tienes y ya está. Claro. Pero entonces, ¿en qué país vivimos? Pero lo de curar la homosexualidad, ¿por qué no curan a estos pederastas? ¿Por qué no usan esas clases que están dando para que no lleven al pie de la letra la palabra que Cristo dijo? Yo no creo mucho en él, pero ahora voy a citarlo aquí. No cabe duda que Cristo dijo, dejar que los niños se acerquen a mí. Pero yo creo que lo dijo por los curas, porque ellos se tomaron la palabra al pie de la letra. Porque la pederasta es asombrosa. ¿Y dónde hay miles y miles de casos? En la iglesia. ¿Quién cogió la palabra de Dios, la de los niños se acerquen a mí? Todas estas manadas de degenerados que nos condenan y luego son los primeros en abusar de menores. Y ya no incluso adultos, de niños con 5, 6, 7 años. Marcándoles para toda la vida, psicológicamente. Sí, porque yo te digo una cosa,
Yo no me gustan los niños para nada en el sentido porque adoro a los niños en el plan lo que son. Pero yo te digo una cosa, un joven con 16, 17 años, con unos 70 de estatura, poniéndose las cosas como piedras y demás, en un momento dado te citan y yo pienso que en un momento dado me voy a poner yo la primera. Puedes ceder, porque ¿quién dice que no a la sexualidad? Y en eso, pero lo que no entiendo ni entenderé en mi vida es a un pederasta asqueroso. Porque los niños, un niño como he oído casos de pederastia, hasta con 16 meses, Por favor. 2 años. ¿Qué hasta- placer puede haber en un niño que no tiene conciencia ni de lo que es la vida y puedan penetrar a un niño? Pero hay que ser hijos de la gran puñeta. Esto es tan fuerte que que me pone enciendo. los pelos de punta. Los niños, lo los que, niños mira, son sagrados. lo que decía ahora Marcela, bueno, aquí está nuestra realizadora técnica, Gema Linares, que, bueno, y la grabación está ahí. Hace 2, 3 programas, creo que fue este magazine, el del miércoles pasado, el jueves, cuando salieron esas declaraciones del secretario de la Conferencia Episcopal, el obispo que hablaba de esto, de que eran sanaciones espirituales, que no debía confundirse con curas de curar la homosexualidad. Bueno, un juego de palabras absurdo. Perdona una cosa nada más, Sí. pero lo malo es que ahora da la casualidad que el Vaticano lo está apoyando. Bueno, a eso voy en el sentido, Marcela, de que yo dije aquí un poco lo que tú acabas de decir, con un lenguaje un poco más suave, pero exactamente lo mismo. Es decir, que utilicen, vine a decir más o menos, que utilicen esa sanación espiritual, entre comillas, que nombran, que dicen ellos, para sanar espiritualmente a las personas homosexuales. Aquí no hay nadie enfermo, no hay nadie que sanar, que lo utilicen para sanar a esos sacerdotes, que es verdad que no son la mayoría, pero esa minoría es como la corrupción en No política. es la mayoría, pero muy grande la que hay. Es como la corrupción en política. Y en Los todos que los están países. mueven mucho y se hacen notar mucho. Que utilicen esa sanación espiritual para sanar a esos sacerdotes pederastas y delincuentes. Eso es. Lo vine a decir porque es una realidad. Ya me vas a tocar el punto mío. Mira, yo cuando vinimos de La Palma estuve en el Preventorio, en La Esperanza. Era un colegio donde entraban las personas internas y mis padres para venir para acá, claro, porque fíjate tú, vinimos para La Palma porque mi hermana la mayor quedó embarazada de un hombre casado y eso era una vergüenza. Entonces, en esa época, claro, si tenía yo 6 o 7 años, 8 no llegaban, no creo, ni de broma. Y nos tuvimos que venir para acá, entonces mis padres, para poder trabajar, nos pusieron en el Preventorio de La Esperanza, no sé si ustedes más o menos han oído hablar del Preventorio, sí. y eran por etapas de 3 meses internos. Y mi experiencia sexual de las primeras fue en un confesionario con un cura. Ya. ¿Qué dice? Sí. Sí, no, pero no llegó a algo tal, Ya, pero ya. ese señor estaba con su mano movidita Ya, bueno. en su sitio y confesándome a mí que iba a ser la primera comunión. Increíble. ¿Y no quieren curar a quién? A quien no estamos Pero enfermos. por eso yo, hay veces que pierdo los papeles, Ay. Yelko. Pero es comprensible. Pierdo los Ay. papeles. Pero es porque- comprensible, obviamente, y tú eres muy respetuosa, porque escuchándote fuera de antena eres tú misma como ahora, pero sin ninguna cortapisa. Y obviamente aquí eres respetuosa con el micrófono que tienes delante y que te están escuchando, pero no dejas de ser clara y concisa y rotunda en lo que dices. Es que mira, yo puedo controlarme un poquitito por respeto a lo que es una emisora de radio, los problemas que puedan pueden escuchar traer, los niños. lo que exactamente, Sí. un montón de cosas más, y por ejemplo lo mismo que en televisión en ciertos horarios. Exacto. Pero yo, con la edad que tengo, ya tapar las cosas ya No, me es da- que no hay que taparlas. No me da la gana, como el dicho que le he dicho ayer, el dicho este tan de, vamos, para lo que me queda en el convento me cago y me meo dentro, ya yo lo llevo al pie de la letra. Porque con las experiencias que yo tengo, lo que yo he vivido, y por eso me tocas la iglesia y me tocas los niños, y es que algo, yo veo a mis sobrinos de pequeñitos, mi marido tiene sobrinos pequeñitos, y yo a veces digo, pero ¿será posible que alguien pueda con un niño? Porque ves esa inocencia, esa cosa de un niño, y un niño o una niña, porque vamos a dejarlo así. Sí, en definitiva es lo porque más asqueroso que puede tienen haber que ver con el en sexo. el comportamiento humano. Le da los mismos niños Quitar que la niñas. inocencia de una ¿Cómo yo persona. no me voy a envenenar? Está claro. ¿Tú qué le dirías para ir concluyendo? Y también quiero que, por supuesto, que ya antes hablaban Asai y Yelko, lo que suponía para ellos conocerte. Pero tú como
como mujer trans, con tu experiencia, con tu vivencia y que no tienes papas en la boca, ¿qué le dirías a las mujeres trans, pero no solo a las mujeres trans, sino también a los hombres trans jóvenes, tanto mujeres trans como hombres trans jóvenes, adolescentes que están con su identidad para salir a la sociedad, pero que están viviendo también esos procesos de aislamiento que tú también los viviste, me dijiste, y que son procesos psicológicos muy duros? Yo de ejemplo pondría a Yelko, al amigo o a la asociación que lleva, porque hoy en día, desde luego, la libertad que hay y que los trans, tanto hombre como mujer, como tú dices, no puedan liberarse, es porque todavía hay barreras que en su propia casa los tienen aprisionados. Porque si desde pequeñitos o pequeñitas las propias familias empezaran a darles la libertad y a darles a entender... Que es lo que ocurre, Marcela, lo que ocurre positivamente con sí. Chrysalis. Sí, que no tienen que avergonzarse de ser un chico y sentirse una chica, o de ser una chica y sentirse un chico. No hay por qué avergonzarse. Ni mucho menos. Porque Dios. ¿Quién lo hizo? Es que Dios bajó a la matriz de esa señora, o cuando el óvulo y el espermatozoide se unieron. ¿Por qué Dios, si tan poderoso es, no hace que eso no suceda? Entonces somos parte de la creación. Entonces, ¿por qué los seres humanos tienen que tratarnos de esa manera y humillarnos? ¿Qué diferentes somos? Todos Si somos personas. El mismo espermatozoide y el mismo óvulo nos hace a todos los seres humanos. ¿Por qué nos discriminan de esa manera? Eso es lo que yo no entiendo. No lo entiendo ni creo que pasará mucho tiempo para los trans y transexuales, tanto chicos como chicas, que vengan adelante, todavía les costará superar. Porque, en definitiva, en esta sociedad nuestra, no solo con las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e incluso las personas no binarias que no se identifican ni con la identidad de hombre o mujer, sino de ambas, a eso le añadimos el racismo, o sea, la xenofobia, le añadimos el hecho de que porque seas, por ejemplo, gordo o gorda, también te discriminan. Esta sociedad nuestra tiene tanto que aprender, y hay sociedades, porque al fin y al cabo en España, bueno, las cosas no son tan graves, ¿no? Pero hay sociedades de otras religiones y de otras culturas que ya ni te cuento, ni hablamos de eso. Hasta en la propia Rusia, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es una gran potencia mundial, ¿no? Sí, hay tanto que luchar todavía. Precisamente por eso, por lo que estás contando, es por lo que Libertrán tiene muchísimo trabajo, por eso hemos creado esta asociación. Y precisamente trabajamos en institutos, en colegios, dando charlas, porque la cultura, el cambio, parte desde los niños, desde los más jóvenes, porque nosotros ya, con mi edad, ya cargamos una mochila que hablo con personas que tienen mi edad o un poco más y me cuesta que lo entiendan. Pues yo lo que me alegra es que hayan asociaciones como la tuya, Yelko, porque eso sí lo que veo bonito, porque hace años eso no existía. Y todos esos niñas y niñas transexuales, ¿cómo han tenido que vivir hasta llegar a la madurez y llegar a saber cómo sentirse identificados? Es algo que yo no puedo, por eso me encantó conocerte. Porque y a mí me... ¿Cuánto hubieras tú echado en falta una asociación como esta? Porque ¿no? hasta yo, con la edad que tengo, ¿Sí? Yo he visto muchos trans como tú, los he visto en televisión. He visto, porque incluso si he visto por la calle como tú, yo no distingo si eran o dejaban de ser. Claro. Ni falta que me hace. Sí, Te lo digo de verdad. No, claro, hoy por hoy no me hace falta. Pero claro, eso me abrió a mí, porque no llegaba yo hasta ese punto. Pero después de conocerte a ti, es que lo veo maravilloso. Yo después de conocerte a ti... Pensar que van a tener esa libertad y gente como tú que los apoya, y esa asociación donde van a tener gente que los defienda. Yo en eso es lo que estoy maravillada y por lo que estoy encantada de haberte conocido. Muchas gracias, pero es que yo siento lo mismo por ti, porque es que nos ha enseñado tanto que sabemos, como decía Sayante, somos muy afortunados, y nuestro colectivo trans tiene que tener conocimiento de la fortuna que tenemos, que queda mucho por hacer, claro que sí, pero vamos por el buen camino, y que no dejo de decir gracias,
porque quitaste muchas piedras para que nosotros ahora tengamos la fuerza de seguir quitándoles piedras a los que vienen. Pero nos la siguen poniendo, Yelko. Pues seguiremos quitándolas. Eso sí. Seguiremos Aquí quitándolas. estamos, yo la piedra no, yo cojo rocas si hace falta, no importa. Asai. Sí, a mí me gustaría decir o aprovechar todo lo que nos cuenta Marcela, su experiencia, qué es lo que ha vivido, qué es lo que tuvo que pasar, para mandar el mensaje a nuestro colectivo actual, que entendemos que por las circunstancias de vida, las experiencias que tiene cada uno, pues muchas veces cuesta visibilizarse en la sociedad. Pero cuando ya una mujer en aquellos tiempos luchó y se peleó para que hoy día tengamos reconocidos los derechos que tenemos reconocidos, les debemos a ellos, ellas y ellas continuar luchando, continuar visibilizándonos para demostrarle a la sociedad y al mundo que somos seres humanos igual que el resto de la sociedad. Y además hay algo en esto que ha dicho Asai que yo quiero añadir. Es que si personas como Marcela, que vivieron esa época, la lección de vida, como acaba de dar aquí en estos minutos de radio, que lo escucharán quienes quieran escucharlo, y lo estarán escuchando en directo quienes estén escuchándolo, y lo escucharán en las redifusiones y en el podcast que pongamos en internet quienes quieran escucharlo. Mira. Pero para las personas, perdona Marcela, para las personas que están en esa lucha, ¿no verdad?, personas del colectivo LGBTI, puedan ver esa lección de vida, ¿no? Dime, Marcela, Estupendo. Perdona. Yo lo que también quisiera, porque es parte de lo que le venía contando a Yelko y a él también, es que yo, por ser transexual, he sido detenida por terroristas. ¿Qué dice? Sí. He sido detenida por terroristas, por ir al aeropuerto a coger un avión, a hacer una amiga una llamada de teléfono y detenernos y acusarnos de un anuncio de bomba en el aeropuerto Reina Sofía. Ir a ver al don Juan Carlos cuando vino como jefe de Estado, como rey, a la Capitanía de Canarias, fuimos a verlo y hay una denuncia anónima, nos denunciaron y fuimos detenidas porque injuriamos al jefe del Estado. ¿Que no era así? Claro que no fue así, eso lo puedo, o sea, con un polígrafo. Que las vieron entre el público, a ti y a tu amiga, y dijeron, a estas las vamos a denunciar. A nosotras tres, a la Manol y a mí, a la Vargas. Increíble. Si existen los polígrafos y existen de verdad, pueden hacer la prueba de que al rey en ningún momento, porque éramos muy monárquicas las tres. Ahora me da lo mismo ser republicana, monárquica, que lo que sea, me da igual. Pero fuimos detenidas por injurias al jefe del Estado. Qué increíble. Mandadas a detener por Martín Villa, ministro del Interior. 12 años de prisión nos pedían y 1 millón de pesetas de fianza. ¿Qué dice? Esa soy yo, la transexual. A la que por ser transexual le pasó eso. Sí. Y a la que en un aeropuerto fue detenida por un anuncio de bomba. Yo, la Manol y la Vargas y su marido Pepucho. Por ser transexual le metían delitos que no cometían, solo por eso. Por, como tú decías al principio, por ser maricones, ¿no? Esto es el remate porque es algo que quiero... Esto lo he comentado en televisión muchas veces. Sí. Y lo digo a boca llena porque es algo que sucedió y se puede demostrar. Porque si hay archivos de todo, claro que esto tiene que costar. Seguro. Y yo, como lo viví en mis propias carnes, yo no quiero recordar cómo lo pasé cuando nos pedían 12 años y 1 millón de fianza de aquella época. Eso está bien que la gente lo sepa, claro. Sobre todo estas personas jóvenes que ahora mismo incluso dirán, ¿por qué no tenemos todos los derechos? ¿No? Que es lógico y que hay que seguir luchando por ellos. Pero si hacemos la comparativa con lo que ha vivido Marcela y otras amigas y otros amigos, caramba, ¿no? Caramba. O sea, en fin, hay mucho que luchar, pero ¿cómo estaban las cosas antes de mal, no? La historia lleva el nombre de Marcela y hay que contarla. Así es. Marcela, ha sido un placer conocerte, que hayas podido compartir estos minutitos de radio con la audiencia de esta radio de aquí del noroeste de tu isla, de La Palma, pero de Tenerife también, Tenerife, por de tu supuesto. isla de Tenerife, y desde luego para mí ha sido una de las entrevistas y de las conversaciones más emotivas y aleccionadoras, que ya llevo unos cuantos años en esto, pero que a mí me gusta hacer radio por entrevistas y minutos de radio como este que estamos viviendo ahora. Marcela, muchísimas gracias, de verdad. Muy bien, yo encantada también, porque yo te digo, desde hace unos años he aprendido a compartir mis vivencias por gente como Yelko, y ver que las nuevas generaciones que vengan, yo siempre lo que digo, que yo de esa carretera he puesto mucho piche. Entonces me gusta que los que vengan detrás, tanto ellos como ellas o ellas, me da igual, sigan luchando y no lo dejen, Bien. porque se merecen, la sociedad con doble moralidad, se merecen ya una buena cachetada de toda la sociedad para que nos dejen vivir tranquilos y tranquilas.
Eso que acaba de decir, señora. por último, es una sentencia, ¿eh? Que nos dejen ya tranquilos y que esa sociedad de doble moral, eso es una realidad como un templo. Gracias, Marcela. Encantado de conocerte de verdad, ¿eh? Yelko, ¿qué te digo? Yo me quiero despedir diciendo que no solo cojo el testigo que nos acaba de lanzar Marcela de seguir defendiendo a nuestro colectivo, sino además digo que le debemos a la historia, a todas estas personas, le debemos muchísimo trabajo, le debemos trabajar para ellos y ellas, le debemos estar y le debemos garantizarles un bienestar hasta el final de sus días, como no puede ser de otra manera, porque además es una deuda que tenemos. Sin duda. Asai, un abrazo grande. Muchísimas gracias por tenernos aquí, permitirnos este espacio y permitirnos escuchar a Marcela, que desde luego quedará en nuestros oídos y en nuestra memoria para siempre. Una lección de vida que ha dado y unos consejos y una realidad que ha expresado que es la que es la realidad. Además, este espacio, esta entrevista, esta conversación, es bueno que además de las redifusiones en la radio y que nosotros colgaremos el espacio junto con el programa y separado en nuestra web y en redes sociales, Facebook, Twitter, también ustedes, si les parece, les pasaré el enlace para que en Libertran también siempre lo hacemos, porque es un testimonio de radio, un testimonio de Marcela, para que lo escuchen muchas personas. Nosotros nos vamos 17 minutos sobre las 8 en este miércoles 10 de abril. El saludo desde el control de realización de Gema Linares. También anda por ahí Miguel Ángel Casas. Recordarles que este programa tiene redifusión mañana jueves. ¿Qué les digo? Siempre cierro con sean felices, pero en este caso voy a añadir sean personas. Y luego después, una vez que cuando todos seamos personas y sigamos siendo los que nos consideramos personas en el más amplio sentido de la palabra, después intentemos ser felices sin joder a nadie.